Continuamos con su programa Orientación en Salud. Ahora tendremos al doctor Huáscar Suero, gastroenterólogo. Sandra. Doctor, bienvenido a nuestro programa. Gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Primera vez de muchas, esperamos. Exacto. Huáscar, vamos a hablar de un tema que a la gente a veces no le gusta mucho, sobre el hígado, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Un temita medio sí, la gente no le gusta hablar mucho de estos temas, pero el hígado es básico en nuestro funcionamiento del cuerpo. Sí, para la salud el hígado es fundamental. Se dice que el hígado tiene más de casi 1000 funciones. Wow. Es un número exagerado, pero tenemos que verlo como el laboratorio del cuerpo. Cientos de moléculas se procesan, es muy importante para la inmunidad. En fin, es un órgano vital para la salud del ser humano. Entonces, estamos viendo que fruto de la que yo llamo nueva pandemia del mundo, que es la obesidad, la salud del hígado, vemos que nuestra población se va deteriorando más y más. Esto es sumamente importante porque nuestra población emula mucho a la población estadounidense. Como comen ellos, comemos nosotros. Entonces nosotros vamos emulando sus mismos niveles de obesidad y aquí viene gran cantidad de enfermedades hepáticas. Okay. Entonces, la esteatosis hepática viene por ahí, viene por el comer, mal comer. Sí. La esteatosis hepática, para que nos entiendan, a mí me gusta mucho platanar las cosas. Ah, sí, porque espérese, ustedes dos son médicos, pero yo no, yo me quedé así Exacto. como que, ¿qué fue lo que el doctor dijo? Sí, Espérate. vamos a platanar las cosas. Hablen en español, por favor. Vamos a platanar las cosas. Miren, lo que se conoce como la grasa en el hígado, la esteatosis hepática, la grasa en el hígado, tiene un componente muy importante de lo que es ambiental, es un componente no ambiental del clima, sino ambiental de las cosas que nosotros hacemos que lo influyen. La alimentación es un elemento relacionado muy importante. Está ya más que establecido que la persona, mientras más obesidad presentamos, mayor riesgo de esteatosis hepática o de grasa en el hígado. Pero ¿qué es lo que pasa con la esteatosis hepática? Es que 1% no tan pequeño de las personas que tienen grasa en el hígado comienzan enfermedad de hígado graso, que son cosas ligeramente diferentes. Gracias a papá Dios, si no hubieran personas en el mundo. No todo aquel que tiene grasa en el hígado sufre del hígado. Si no hubiera gente en el mundo, porque el hígado graso es demasiado común. Entonces, pero sí por tener la grasa en el hígado, estamos bailando en esa tómbola. Entonces, esta enfermedad por hígado graso se está haciendo sumamente popular y vemos que está haciendo mella en nuestro sistema de salud. Entonces, por eso alzamos la voz de esta enfermedad. Okay. Sí, porque vemos que cada vez es más común que la gente salga con grasa en el hígado y la gente se queda como que tranquila. Y como se vuelve volviendo tan común, como usted dice, lo vamos viendo como algo hasta normal, un poquito, pero no lo es. No es normal. Un poquito de historia. Clásicamente hablo de unos años atrás, los médicos no sabíamos bien cómo afrontar el tema de la grasa en el hígado, porque teníamos que era demasiado común, todo el mundo la tiene, y veíamos que solamente un grupo pequeño de pacientes sufría la enfermedad. Entonces decíamos clásicamente, no, haga dieta y ejercicio, y éramos muy pasivos con relación a la enfermedad porque no teníamos formas de diagnosticarla adecuadamente, de clasificar a los pacientes cuáles iban a presentar la enfermedad, cuáles no. Entonces, la visión clásica de la enfermedad era una actitud muy pasiva del profesional de la salud porque teníamos pocos recursos en eso. En este entonces se decía que antes, cuando yo estudiaba medicina, se hablaba de que el 30% de la cirrosis es cuando el hígado se daña, el 30% de la cirrosis eran criptogénicas. Criptogénica era básicamente que el médico no tenía ni idea de por qué pasaba. Ahora actualmente se ha visto que muchas de esas cirrosis que eran mal llamadas criptogénicas eran por grasa en el hígado no diagnosticada y no tratada de manera adecuada. Pero gracias a Dios esas cosas han ido cambiando, tenemos más herramientas, más elementos y ahora somos más agresivos en el tratamiento de estas enfermedades, lo cual ha provocado que mejores beneficios para nuestros pacientes. Claro. Doctor, ¿cuáles son los síntomas y los factores de riesgos para la cirrosis hepática? Mire, ya cuando el paciente tiene cirrosis, lamentablemente hay un cuadro clínico muy florido. Muy florido es que, por ejemplo, el paciente está muy mal, acumula líquido, puede presentar sangrado gastrointestinal, en fin, es un paciente que se pone ictérico, es un paciente ya muy deteriorado. Nosotros queremos encontrar el paciente mucho antes de que llegue a cirrosis, cuando el paciente ya tiene las enfermedades que lo van a llevar por ejemplo, y lo malo de esto es que al principio las enfermedades de hígado tienen muy pocos síntomas. Claro, depende de la etiología, es decir, depende de la enfermedad que lo causa. Pero en general,
como estaban hablando de estatosis, al principio no da muchos síntomas. Entonces, si se le hace una sonografía al paciente, si se detecta estatosis, nosotros tenemos que ir a buscar qué grado de fibrosis tiene el paciente para prevenir la cirrosis. Ya en otras entidades, en otras causas de cirrosis, sí tenemos un cuadro clínico más florido. Por ejemplo, si el paciente hace una hepatitis, y ahí tenemos clínica más de hepatitis. Si el paciente es alcohólico, tenemos más clínica, porque un dato al margen, la cirrosis puede llegar por múltiples causas. Cualquier cosa que dañe el hígado puede llevar al paciente a cirrosis. Sí, porque escuchamos mucho, doctor, que la gente que le da cirrosis hepática son los muy bebedores. Sí, eso es cierto. Que tradicionalmente siempre, Eso yo es lo pensé que era la única causa. Esa es la de lo tradicional, que el paciente... Y yo que digo, bueno, si no bebo me salvé. Un paciente que es alcohólico llega a cirrosis, eso es lo tradicional. O el paciente que lamentablemente le daba hepatitis B o hepatitis C llegaba a cirrosis, eso es lo tradicional. Pero ¿qué se está viendo más modernamente? Modernamente estamos viendo que los pacientes alcohólicos y que tienen hepatitis van disminuyendo en frecuencia. Gracias a Dios nosotros tenemos un muy buen programa para tratamiento de hepatitis C en este país, que yo soy parte de y me siento sumamente orgulloso de él. Entonces, los pacientes de hepatitis C ya se curan. La hepatitis C es una enfermedad curable. La hepatitis B es una enfermedad prevenible con la vacuna. Tenemos un programa de vacunación disponible para todos nosotros, para todo el mundo. Y los pacientes alcohólicos, gracias a la educación, son cada vez más y menos. Pero, ¿cuáles son los que han ocupado su lugar? Los obesos. Los obesos. Entonces, tenemos un grupo de pacientes enorme que están entrando al pool de la población, que son pacientes obesos, que comienzan a desarrollar enfermedad por hígado graso, que esos son los pacientes que están desarrollando cirrosis ahora. Ahora, actualmente en el mundo desarrollado, ya no son los alcohólicos lo más frecuente, son las personas por hígado graso. Ahorita hablamos que solamente un pequeño grupo de pacientes desarrollan cirrosis por grasa en el hígado o desarrollan enfermedad de hígado por grasa, pero son tantos los pacientes que ese grupo pequeño en porcentaje termina siendo un enorme grupo de población. Entonces... Doctor, pero para llegar ahí, entonces tenemos que ir al gastro y a chequearse porque hay análisis. Sí, porque eso fue lo que dijo el doctor, que sin síntomas, Concho. hay que ir sin síntomas, porque ya cuando viene a presentar síntomas, la cosa es grave. Entonces están las analíticas. Las analíticas, sí, mira. Como decimos, del hígado, o sea, sí, para que la gente entienda. Entonces, más clásicamente nosotros utilizábamos una serie de análisis, hacíamos unos cálculos matemáticos y decíamos, este paciente que ya tiene grasa en el hígado, probablemente su hígado está bueno o está malo. Algo muy técnico, utilizamos el FIB4, lo menciono para mencionar algo, pero hay otros cálculos que con las analíticas, el hemograma, la bilirrubina, las analíticas clásicas, decíamos, probablemente este paciente tenía grasa en el hígado. Teníamos otros métodos que eran, y todavía se utiliza el día de hoy, que era la biopsia de hígado, pero la biopsia de hígado es un procedimiento muy invasivo a un paciente que probablemente no tenga nada, entonces someterlo era como un poquito cuesta arriba. Actualmente, ya gracias a Dios, tenemos métodos no invasivos, por ejemplo, el FibroScan, que es un muy buen método que nos dice si el grado de fibrosis que tiene el paciente, con una exactitud muy buena, nada como la biopsia, pero la FibroScan es muy bueno, y no es invasivo para el paciente. Entonces, eso nos dice el paciente, ok, tiene hígado graso, pero tendrá fibrosis. Entonces, esas preguntas que ya nos quedaban en el aire, que sabíamos que la más le decíamos al paciente, camine y lleve dieta, ya sí la contestamos y ya sabemos en cuáles pacientes debemos ser más agresivos que en otros. Okay. Doctor, y ya usted mencionó el FibroScan, ¿qué tipo de aparato es? Cuénteme un poquito del FibroScan. A ver. ¿Cómo no? La elastografía hepática surge para contestar esa pregunta. ¿Cuáles pacientes tienen la fibrosis y qué grado de fibrosis tienen? Entonces, este aparato lo que nos dice, para simplificar la física, porque es un aparato que mide la dureza del hígado, entonces, pero vamos a aplatanarlo bien. ¿Para qué sirve esta cosa? Esta cosa lo que nos va a decir, nos va a clasificar el paciente, el grado de fibrosis, que a mayor fibrosis, peor está el hígado. Nos lo pone desde F0, F1, un hígado bueno, F2, un hígado bueno con su cosita, F3, un hígado que ya está peleadito y F4, un hígado dañado. Entonces, nos va diciendo en qué grado de fibrosis está el paciente y ya sabemos que es un estudio sumamente simple que se hace en unos pocos minutos, sumamente seguro, indoloro. ¿Es sonografía o algo así? ¿O qué estilo tiene? No es un sonógrafo, porque la física es completamente diferente a la de la sonografía. Pero es un estudio que cuando uno lo está haciendo se parece a la sonografía, pero es completamente diferente. Okay. Entonces, pero para el paciente, es lo que tiene que entender, si usted tiene hígado graso y le interesa saber con seguridad cómo está su hígado, que usted simplemente se va a acostar, va a levantar el brazo en su costado y a nivel de su costado se le va a poner una pequeña sonda que le va a medir la fibrosis del hígado y no le va a doler, no le va a hacer nada, no le va a apoyar, simplemente va a tomar unos minutos
y va a dar la información. Entonces, y va a decir con un grado de certeza cómo está su hígado. Entonces, obviamente, el paciente que tiene una fibrosis mayor, vamos a ser mucho más agresivo en el tratamiento. Es un paciente que si lo agarramos a tiempo, porque todo con tiempo tiene solución, quizás hasta un trasplante de hígado le podemos conseguir en una cosa muy extrema, porque en este país es realmente difícil. Pero lo que le quiero dejar dicho con eso es que las cosas con tiempo tienen solución. Esto es un problema que con tiempo tiene solución. Entonces, podemos intervenir mejor al paciente si tenemos las informaciones adecuadas. Doctor Suero, ¿el FibroScan nada más es para el hígado? ¿O se puede hacer otras enfermedades, detectar con él? Mire, se ha intentado investigar otros lugares. Existen unas modalidades que sirven para detectar hipertensión portal, la hipertensión del vaso, ¿Verdad? pero las homologaciones, las investigaciones del FibroScan son para el hígado. Son para el hígado. Nada más Sí. son para el hígado nada más. Y Ok. para hipertensión portal. Ok. Pero netamente, hipertensión esplénica. Pero mayormente es para hígado. Ok. Doctor, Entonces, bueno, No, 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 termine, no, doctor. no, sí, ya. Si es en ese mismo... ese mismo- no, pues siga. Ahorita hablamos de las analíticas. Entonces, mi inquietud es, una persona que tenga las transaminasas, vamos a decir la TGO, TGP, que la gente le entiende, cuando van a los laboratorios, normales, ¿pueden tener una fibrosis? Sí, incluso la puede tener baja y puede tener cirrosis. En estadios avanzados la cirrosis tiene las transaminas bajas algunas veces. Las transaminas son más útiles para detectar la hepatitis aguda. Por ejemplo, un paciente que tiene una hepatitis A. La hepatitis A tiene decimos que prácticamente no se cronifica, no daña el hígado, le da a los niños mayormente, lo clásicamente que le da a los niños y se quite solo. Sí. Ese paciente tiene las transaminas en 1000 y pico, 100 y pico. Entonces, las transaminas son para hepatitis aguda. Hepatopatía crónica, si al laboratorio nos vamos, nos interesa más plaquetas, proteínas y tiempos. Eso nos interesa más. Lo malo es que, de nuevo, cuando las analíticas se alteran, ya hay un daño establecido, ya vamos un poquito más tarde de lo que nos gustaría. Me gustaría. Ok. Doctor, ¿y el uso de este equipo, el FibroScan, cambia en algún punto como vamos a decir, el proceso? El approach. Ajá, exacto. O sea, ¿hay alguna diferencia con lo que se va a hacer? Sí, sobre todo con el seguimiento. Por ejemplo, pacientes que detectamos que ya tienen grado de fibrosis, lo ideal es que se atiendan en consulta de patología, que es una consulta súper especializada de gastroenterología. Entonces, ese paciente debe ser derivado de patología. También ese paciente tiene más conciencia de su enfermedad. Si es un paciente obeso, toma con más seriedad la pérdida de peso y los cambios del estilo de vida. También la farmacoterapia puede variar un poco, puede variar la farmacoterapia, es decir, es un paciente que intervenimos con más seguimiento, con también por ejemplo, es el paciente, podemos detectar, no sé si ya está un poquito más profundo, pero la detección de varices esofágicas, que es una condición grave que llevaba a la muerte de los pacientes con cirrosis. También hay cálculos que nos pueden indicar cuáles pacientes tienen o no de varices esofágicas. En fin, el caso es que sí nos cambia mucho la utilidad del método. ¿Qué pacientes son aptos para el FibroScan? ¿Todo el que va al gastro? No. ¿O ustedes lo tienen para una...? Mire, idealmente es todo paciente que esté en riesgo que tenga riesgo de hepatopatía crónica. Es decir, de una enfermedad crónica del hígado. También todo aquel que tenga riesgo de haber tenido un grado de fibrosis. Por el modo de entender. ¿Qué es lo que pasa con los pacientes de estatosis? Los pacientes de estatosis es difícil tener una indicación precisa de FibroScan porque no sabemos qué tanto tiempo tenga expuesto a la estatosis, si ha hecho pico de esteatopatitis, que es cuando se inflama el hígado por la grasa. Pero clásicamente, los pacientes con hepatopatía crónica viral, virus C, virus B, los pacientes alcohólicos, los pacientes trasplantados de hígado, es decir, los pacientes que se hayan documentado episodios de que tengan esteatopatitis, son los pacientes que más clásicamente le indicamos FibroScan. Y si ya, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene datos de laboratorio que nos hablan de enfermedad de hígado alterada, también lo indicamos. Okay. Se han hecho investigaciones más modernas en los pacientes obesos, que son sometidos a cirugía bariátrica, que son sometidos a balón gástrico, que son sometidos a un procedimiento para reductivo de peso importante. FibroScan antes del procedimiento y posterior al procedimiento y ver los cambios, a ver si cambia el FibroScan. Se han hecho investigaciones, pero ya ahí su utilidad es más controversial, pero se puede utilizar en esos casos. Es una técnica, como es nueva, se están ampliando sus indicaciones
a medida que hablamos. O sea, que es un poquito variable esa parte. Pero clásicamente lo que le mencioné. Ok. Doctor, y según su experiencia, ¿es posible revertir la fibrosis en el hígado? Es un tema controversial donde hay más evidencias en los pacientes de hepatitis C. Los pacientes de hepatitis C, después que se le pone el tratamiento, ahorita mencionamos que la hepatitis C es curable. Es curable, sí. Es curable. Después que le ponemos el tratamiento para hepatitis C, que solamente dura 3 meses, gracias a Dios, en nuestro programa de hepatitis C de nuestro país, el Estado suple el medicamento. Ay, qué bueno. El Estado suple el medicamento. Claro, hay que hacer un procesito, pero el Estado lo suple. Se ha visto que se le hace un fibroscan cuando se le pone el tratamiento y se le hace un fibroscan al año después, o sea, después que lleva el tratamiento y un año, y se ha visto que muchos pacientes sí mejoran el grado de fibrosis. En las demás hepatopatía crónica ya la evidencia es más controversial, pero sí han visto casos. O sea, no puedo decir que no, ni puedo decir que sí. Los pacientes de hepatitis C ya sabemos que sí, hay cierto grado de regresión o del daño del hígado. Bueno, pero quizás, aunque no se quite totalmente, pues podría pasar que por lo menos no siga avanzando. Claro, claro, si quitamos el estímulo nocivo, que eso es lo que queremos, un paciente que tiene estatosis hepática severa, que está haciendo esteatopatitis por grasa, baja el 10% de su peso corporal, solamente el 10%, y ya está establecido que el daño celular se detiene. Por eso lo primero que le indicamos a esos pacientes obesos es, oye, baja de peso el 10% de tu peso corporal, por eso estamos siendo más agresivos con la pérdida de peso. El paciente de hepatitis B, que requiere tratamiento, porque no todos los hepatitis B requieren tratamiento, le ponemos sus medicamentos y ese daño se detiene. A medida que tenemos el daño, el hígado tiene mayor chance de vivir una vida saludable. Eso es esperarse. Una persona que le operen la vesícula, ¿puede sufrir de la hígado graso? Sí. Porque a veces la gente dice, no te operen la vesícula, que después el hígado se te daña. Tú sabes cómo son los vecinos. Ajá, No, pero entonces, no. ¿qué hacemos con el dolor de la ¿Tú vesícula? sabes cómo son los vecinos? Las indicaciones de Eso era. nos vamos un chin por la tangente, pero las indicaciones de cuando a usted le recomienden operarse la vesícula, opérese. ¿No da que sí? Opérese. ¿Por qué? Porque para yo ponérselo en palabras sencillas, Sí. la vesícula y el páncreas comparten drenaje. Drenaje, imagínese una tubería. Sí, Una tubería, tal cual. Si una piedrecita de esa se sale de la vesícula y tapa el drenaje que es común para el páncreas y la vesícula, eso se tapó, eso crea un proceso inflamatorio en toda la parte superior, o sea, hacia el hígado, hacia la vesícula y hacia el páncreas. El páncreas, para que el pueblo me entienda, es vamos a decirlo así, una funda de ácido. Desde que el páncreas se inflama, todo lo que está alrededor se inflama y produce una enfermedad que es realmente peligrosa, una pancreatitis aguda. Sí. Entonces, la única forma de evitar ese riesgo por completo, de que ninguna piedrecita caiga y baje por ahí, es quitando la vesícula. No se tome nada que le digan que eso le va a hacer expulsar la piedra, porque si lo logra expulsar y esa piedra se queda trancada, después Se es queda mucho atascada. peor. Entonces, lo mejor es que esa piedra se quede quietecita ahí adentro, en lo que usted va a consulta de un cirujano y un cirujano general le opera y le quita su vesícula. Que de manera laparoscópica esos son 2 punticos. Sí. Y es una cirugía con, no le voy a decir 0 morbilidad ni mortalidad, pero es una cirugía muy bien tolerada y que tenemos una muy buena técnica que a los pacientes le va muy bien. No, y si el riesgo, entonces, ahí volvemos al riesgo-beneficio, imagínate. Yo prefiero entonces mejor operarme, salir de ese dolor, porque ese dolor que da, esos problemas de la vesícula son horribles. Pues ya me tocó pasar por ahí, eso es horroroso. Entonces es mejor salir de la vesícula y no arriesgarme a una cosa peor. Si le está doliendo la vesícula, es indicativo de que tiene riesgo de pancreatitis. Entonces, si la vesícula está doliendo, lo mejor es operarla. Claro que sí. Existen algunos casos particulares, porque en la medicina no hay generalidades. Nada de lo que yo digo aquí es una generalidad para todos los casos. Existen casos particulares que no es recomendable operar, pero a nivel general, opérese. Opérese la vesícula, que el hígado va a estar como iba a estar antes o después de la cirugía. Doctor, y la vida es muy diferente porque uno ya sale de eso. ¿Qué debemos hacer para cuidar nuestro hígado? Mire, algunas cosas generales. Primero, la vacunación para la hepatitis B. No tenemos tratamiento curativo para hepatitis B, pero la hepatitis B es una enfermedad prevenible, que todas las instituciones públicas y privadas de nuestro país cuentan con vacunación efectiva, buena. Si usted tiene más de 10 años, si es un adulto y tiene más de 10 años sin vacunarse, vaya y vacúnese, que la vacuna para la hepatitis B hay que refrescarla, hay que ponerle un refuerzo. Evitar el contacto con sangre o contactos sexuales no protegidos por el asunto de la hepatitis C y las demás enfermedades de transmisión sexual, pero estamos hablando de hígado por la hepatitis C.
si ha tenido contactos no protegidos o contacto con sangre con personas, mídase la hepatitis C y si sale positivo, acude a un gastroenterólogo, que actualmente la hepatitis C es curable. Si la agarramos a tiempo, prevenimos todas sus complicaciones. Beber con moderación o no tomar, si tiene riesgo, o tomar con moderación es principal. El uso de evitar tóxicos innecesarios. Cuando ponemos cosas en nuestro cuerpo, sobre todo las féminas elegantes ponen muchas cosas en sus cuerpos, sean dosificados en las cosas que van a utilizar. Tengan cuidado con los productos excesivamente económicos. En nuestro país tenemos un tema con productos de fabricación casera, vamos a decirlo así, fabricación casera. Entonces, y de test casero, sobre todo los test caseros, recordar que los test son concentrados. Si no todo lo natural es bueno, yo le digo a mis pacientes, si usted agarra Y la cantidad, doctor. Y la cantidad, gracias. No todos los test, por ser naturales, son buenos. Si usted agarra un concentrado de 45 hierbas, usted va a tener un concentrado muy potente para su hígado, que aunque sea natural, puede afectar su hígado. Entonces, esas son cosas como generales. Okay. Muy bien, doctor. Podemos estar con el doctor 5 horas aquí, pero el tiempo en televisión el tiempo siempre se nos es fue corto. corriendo. Eso, pero esperamos una segunda oportunidad, porque el tema de gastro es bastante amplio. Sí. Hay muchas cosas que hablar. Y hay que seguir concientizando a las personas sobre cuidar su hígado. Darte las gracias y una segunda oportunidad para que venga el Doctor, programa. gracias, nos vemos en la próxima. Gracias a ustedes. Amigos, esperamos que hayan disfrutado su programa del día de hoy. Ya ustedes saben que si no lo pudieron ver a las 5 de la tarde, lo pueden ver en la noche a partir de las 8, 8:30 en YouTube, para que vuelva y repita si se le quedó algo que no escuchó bien. O recuerden que cada profesional que viene aquí, se le pasa el nombre y el Instagram de esta persona para que usted lo pueda contactar y hacer sus consultas. Así que ya ustedes saben, nos vemos la semana próxima y recuerde que la información correcta sobre salud está aquí. Nos vemos la semana que viene.